Hola amigos de Estilo Berea, bienvenidos a un nuevo programa. Vamos a tratar hoy un tema un poquito espinoso con respecto a unas declaraciones de una senadora en nuestro país, la señora Caterine Miranda. Vamos a mirar entonces cuáles son sus declaraciones y el punto de vista bíblico y por supuesto nuestra opinión con respecto a estas declaraciones. Quédate con nosotros, estás en Estilo Berea. Pues bien, la senadora Caterine Miranda dice lo siguiente: Colombia es un estado laico. Si una iglesia no cumple función social y lo único que hace es amasar fortunas, pues que paguen impuestos. Hoy, refiriéndose a las iglesias, hoy son empresas electorales que se lucran de incautos. En la reforma tributaria nos vemos. Amados, y toda persona que me escucha, creyentes o no, no es un secreto ni un misterio que durante todas las épocas, pasadas, presentes, y no dude que a futuro, la iglesia siempre será señalada. Y la razón fundamental por la cual la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia que lleva la verdad del Evangelio, la que trabaja al servicio de nuestro Señor, siempre va a ser criticada porque la iglesia no se repliega ni se arrodilla ante los presupuestos y axiomas del humanismo. La fuente de verdad para la iglesia es la palabra de Dios. La fuente de toda verdad es Cristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La iglesia, al no replegarse, al no arrodillarse ante presupuestos humanistas, siempre será señalada y siempre irá en contravía o contracorriente. Y esta situación actual en torno a las expresiones de la senadora no son la excepción. Téngalo usted bien claro y téngalo por seguro. Ahora bien, esta situación no es nueva en la vida de la iglesia. Vamos a ver un pasaje interesante en la Sagrada Escritura para que usted vea que en la iglesia y en toda organización va a haber personas honestas y deshonestas. El Señor Jesucristo dice que el trigo y la cizaña van a estar allí. ¿Sí? O sea, va a haber personas que realmente sirven a nuestro Señor de corazón, con humildad, con fervor y con sinceridad, y va a haber personas falsas dentro de la iglesia, pero también dentro de toda organización humana, porque no está exenta ninguna organización humana de pecado o de luchar contra el pecado. Miren un pasaje interesante que voy a leer para ustedes. Se encuentra en Mateo 22, del 15 al 22. Voy a leer para ustedes. Entonces los fariseos se fueron para pensar en cómo atrapar a Jesús en sus propias palabras. Enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Una introducción muy florida para ver cómo caía Cristo en sus enredos, ¿no? En los enredos de ellos. Sabemos también que no permites que nadie influya en ti, ni te dejas llevar por las apariencias humanas. Por tanto, dinos tu parecer. ¿Es lícito pagar tributo a César o no? O sea, al emperador. Pero Jesús, que conocía la malicia de ellos, les dijo: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Entonces les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y él les dijo: pues bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados y se alejaron de él. Aquí hay un pasaje muy interesante y una enseñanza muy clara. La iglesia nunca ha rehuido sus compromisos sociales. Y me refiero a la verdadera iglesia, a la iglesia de Cristo. No me refiero a las falsas iglesias, que las hay. Y en toda organización siempre habrá, como lo he dicho hace unos minutos, como lo dije, falsos miembros en esas comunidades.
iglesias, organizaciones políticas, cualquier tipo de entidad o estructura humana, hay personas que están fuera y al margen de lo correcto, de lo claramente establecido como honesto, puro y justo. Miren que incluso entre los discípulos de nuestro Señor había alguien que se comportaba de manera atípica porque era un pecador, un hijo del diablo. Y voy a leerles el pasaje para que ustedes vayan atando ideas y lleguemos al punto conclusivo al que queremos llegar. El pasaje se encuentra digamos, en Juan, capítulo 12, versículos del 3 al 8, ¿sí? Ese pasaje ustedes lo pueden leer allí, pero noten que Judas, ¿sí?, uno de los discípulos del Señor que estaba allí codeándose con Cristo, era un ladrón. Robaba de lo que se recogía en la iglesia. Era un ladrón. Y la Biblia no descarta que había un ladrón allí. La Biblia nunca ha tapado los pecados de aquellos que sirven a Dios. Eso lo encontramos en religiones paganas y todo tipo de religiones que tratan de mostrar como inmaculados a todos aquellos que hacen parte de dicho colectivo, pero la Biblia, cuando tiene que señalar el pecado, lo señala. Y en este caso, no desconocemos y no vamos a tapar el cielo con un dedo sabiendo que hay pastores, entre comillas pastores, deshonestos, gente que se está enriqueciendo con el evangelio, iglesias que se han convertido prácticamente en empresas familiares que manejan grandes sumas de dinero. No podemos negar esto se está dando, y eso es lo que tiene a la gente enferma, hastiada, y la tiene con este sentimiento de apoyo a la causa de esta senadora, porque creen que todas las iglesias deben ser colocadas dentro de la misma categoría de perversión y de herejía. No todas las iglesias son así, hay que hacer la claridad. El Señor sabe quiénes son los suyos, por eso la Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El Señor conoce a sus ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces tengamos claro que no podemos no podemos generalizar y decir que todos los que están en iglesias, o todos los pastores, o todas las personas que están en iglesias, o son ladrones, o son ingenuos, incautos a los que le están quitando sus bienes materiales. Déjese de esas percepciones ingenuas y carentes de fundamento que quizás provengan, muy probablemente provienen de una falta de investigación seria en torno al tema, o de experiencias amargas que usted ha tenido con iglesias, con falsas iglesias, o también con informaciones que está recibiendo usted en las redes de aquí para allá. Pero hay una pereza mental en nuestro pueblo colombiano y en Latinoamérica en general, de no pensar, de no investigar, de no escudriñar y guiarse por cualquier cosa y salir a defender lo indefendible. Sí hay iglesias con pastores deshonestos, puede que las haya. Hay pastores que se han enriquecido aquí en Latinoamérica, en Centroamérica, con jet privados, mansiones, etc. Ellos no son servidores de Dios. Hay que decirlo claramente. La Biblia dice que son falsos, son lobos disfrazados de ovejas. Entonces no seamos tan atrevidos y tan necios de categorizar a toda la iglesia del Señor bajo este esquema de empresas que se lucran con los incautos. Yo no puedo decir que la organización policial en nuestro país es corrupta, porque hay algunos policías corruptos, un grupo de policías corruptos. Yo no puedo decir que todos los sacerdotes son depravados, porque hay algunos que hayan caído en pedofilia, etc. No podemos establecer estas generalizaciones. Hay gente que en la iglesia católica y cristiana trabaja con honestidad, sirviendo a Dios de corazón. La iglesia a lo largo de la historia se ha caracterizado por servir a la humanidad. La Cruz Roja, universidades como Yale, Harvard, Oxford, Princeton, tienen en su ADN el sello de sus fundadores, hombres temerosos de Dios, hombres que reconocieron que la voluntad de Dios debe ser hecha en los cielos, pero también en la tierra. Esta falta de conocimiento de grandes científicos creyentes como Newton, Planck, Bohr, el mismo Einstein, llevan a la gente a pensar que el cristianismo es un juego de niños o una mezcolanza de idolatría falsa, como tienen mucho con algunos políticos. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia de Cristo, ha impactado, impacta y seguirá impactando la sociedad en todas las esferas. Por lo tanto, no pueden categorizar a la iglesia como una horda de personas que se lucran con el dinero de los incautos. Mucho respeto, señores, con esto, pero el que
esté obrando al margen de lo que establece la Biblia, pues que pague sus impuestos. Que pague lo que tiene que pagar. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y pedimos respeto a esta senadora y pedimos a las personas que no investigan que se instruyan, investiguen y no sean incautos, dejados llevarse por las redes sociales. Investiguen más, analicen más y respeten más. Quiero cerrar con estas palabras ahora de Spurgeon y también de la Sagrada Escritura. Con respecto a los falsos pastores, el gran predicador Charles Spurgeon, que era conocido como el príncipe de los predicadores, Spurgeon decía: quien sirve a Dios por dinero estará dispuesto a servir al diablo por cualquier salario, por un salario mejor. Repito, quien sirva a Dios por dinero no temerá servir al diablo por un mejor salario. La iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, ha impactado siempre en construcción de hospitales alrededor del mundo, la fundación de la Cruz Roja. Hay muchos pastores, amigos que conozco, que los recursos los destinan para alimentación de personas en condición de calle. Pero la iglesia no es una farandulería o una verdulería para estar diciendo y lo que hace. No sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. La iglesia de nuestro Señor trabaja casi de manera invisible y por eso, al no estar proclamando lo que hace, mucha gente piensa que la iglesia es un organismo inerte que solamente acumula dinero. Cuidado con estas superficiales formas de entender la realidad. La iglesia de Cristo siempre ha servido y sus brazos están extendidos, pero siempre irá en contravía. La iglesia entiende que la vida es un don de Dios y por eso se opone al aborto. Y por eso el verdadero creyente se opone a la corrupción. Y por eso el verdadero creyente inmediatamente se alerta cuando ve que hay elementos que van en contra de la sagrada palabra de Dios. La condición de hombre, de mujer, el derecho, el respeto a la vida, la santidad de la vida, aún desde el vientre materno. Se opone la iglesia a todas estas cosas. Y esto es lo que al mundo no le gusta. Y esto es lo que al mundo le enardece, porque la iglesia no se va a replegar jamás a las presuposiciones y axiomas del humanismo. Entonces, amados, mucho cuidado. Pues la senadora tiene razón en el sentido de que si hay gente que se está lucrando del evangelio, la iglesia no está cumpliendo su función de impactar a la sociedad, de atender a la viuda, al huérfano, al necesitado, sino acumulando riquezas, lujos, automóviles de alta gama, pues paguen lo que tienen que pagar. Y los que se dejen engañar en esas iglesias donde solamente prospera el pastor y su familia y ellos no prosperan y siempre andan en pobreza y aquellos andan en alcurnia, en riqueza, pues sí son unos incautos. Y hay que decir la verdad. Pero no toda la iglesia de nuestro Señor es así. No toda la grey, tanto católica como cristiana, cae en esa bajeza de falta de intelectualidad y de resistirse a pensar. Entonces, señora senadora, pues la felicitamos desde el punto de vista en que creemos que está indicando esto para hacerle un seguimiento a los que se están enriqueciendo, ¿verdad? Era hora que Dios utilizara piedras como usted para poner en su lugar a los falsos pastores. Pero también queremos que esa misma energía que usted utiliza para enfocarse en las iglesias, la utilice para ver si le rebajan un poquito el voluminoso sueldo que ustedes como políticos se ganan en este país. Sueldo que no han renunciado ni renunciarán. Y por eso es bastante chévere estar como senadores de este país. Creo que rebajándose ostentosamente el sueldo, contribuirían también a que la economía de este país pueda ser reflotada y podamos aspirar a mejores estilos de vida. Dios les guarde, Dios les bendiga y espero que esta enseñanza y exhortación quede en las mentes y en los corazones de personas pensantes y no de eruditos de Wikipedia, de TikTok o de redes sociales. Dios les guarde y les bendiga. Soli Deo Gloria.